quiero agradecer ahora en esta segunda hora de compartir con ustedes la oportunidad que nos brindan nuevamente de exhortación para edificación de nuestra propia vida, comentando e interpretando y de alguna mente siendo testigo, de alguna manera, de las enseñanzas universales, en este caso del gnosticismo puro y del cristianismo en su fase crística, que nos permite a través de la vivencia, muy experimentable porque es formulativa, lograr el desarrollo interior de todas nuestras posibilidades infinitas. Es necesario recordar que nuestro Salvador, que es el Maestro de Maestros y Rey de Reyes, se pronunció en su momento y enfatizaba la idea de que solo a través de la fe nosotros podríamos hollar el sendero de la iniciación o del reino de Dios o el reino Dei o Magis Reino. En todo caso, pudiéramos decir que la similitud es esa Jerusalén celestial que debemos edificar. También habla de la roca, diciendo de que la piedra que desecharon los edificadores del templo pasó a ser piedra preciosa y piedra del ángulo, convertida en roca de escándalo y de tropiezo. Entonces, hemos visto que en esas dos o tres vertientes crísticas, nuestro Salvador nos instruye sobre la edificación. Es decir, nos está invitando o nos está planteando la posibilidad de que necesitamos construir, de que requerimos edificar, de que necesitamos hacer la obra. Esto es importante de por sí porque hay muchas cosas que obrar, hay infinidad de variables que podemos nosotros considerar como edificación. Sin embargo, él dice que es el templo del Dios vivo. Y lo confirma Pablo, refiriéndose al hombre interior, al hombre celeste. A ese hombre que él testifica fue arrebatado al tercer cielo y que él dice será en carne o no será en carne, lo sabe Dios, pero así lo expresa Pablo. Entonces ya tenemos en una connotación firme de Pablo, en su epístola diamantina y crística, evangélica, de que la edificación es nuestro templo interior. También lo ratifica nuestro Salvador cuando se expresa y dice que levantaría el templo y lo edificaría en 3 días, y por la cual Caifás demanda su crucifixión. Entonces, toda esta temática es interesante y nos lleva a un punto, que es la inquietud en Cantos de mi Tierra, y que estamos expresando vivamente en este instante. Necesitamos edificar en nuestro interior el templo para nuestro ser. Eso nos convierte de hecho y por derecho en esa obra creadora, haciéndola y en su proceso inherente en un sacerdote consagrado según el orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, y no según la tradición levítica, sino crística, porque Cristo pertenecía más bien a la tribu de Judá que a la de Leví, y no fue consagrado por hombre alguno, sino por Melquisedec, rey del mundo. Entonces, si recordamos, Melquisedec no tiene genealogía, no tiene origen, no tiene final, no tiene familia, pero sin embargo es. Ahora sabemos que el Cristo Jesús sí tiene genealogía, que es nuestro Salvador, sí tiene papá, sí tiene mamá y sí tiene un lugar específico. Entonces es interesante que reflexionemos sobre los brillos de las estrellas y sobre las infinitas perfecciones de los seres que son y que nos proponen, en el sentido de propuesta, una vida digna, una vida luminosa, una vida espléndida, una vida realmente vida. No lo que nosotros llamamos en nuestra mecánica, en nuestro entendimiento, en nuestros hábitos mecánicos vida, porque nosotros existimos mecánicamente, pero ese palpitar de la vida intensamente, que fluye
desde las partes superiores del ser y que son infinitamente espirituales, nos llevan a nosotros a la salud, nos llevan a nosotros a la dicha, nos llevan a nosotros a la prosperidad, nos llevan a nosotros al trabajo, a la voluntad creadora. Y esto de por sí es maravilloso porque son ingredientes, elementos que necesitamos en nuestros tiempos de cotidianidad, porque realmente nosotros hemos llegado a un estado de sopor, de problemática, de conflictos sociales, que realmente necesitamos es aportar cada uno de nosotros espiritualidad, amor, comprensión, tolerancia. Y dentro de esta propuesta, la exhortación es obrar dentro de nosotros el templo viviente para que el sacerdote real que mora profundamente en cada uno de nosotros se exprese, porque ese sacerdote, según la orden de Melquisedec, es el que conoce el fuego y los misterios del fuego, es el que conoce la luz y los misterios de la luz, y por si es un iluminado, y pertenece como espíritu divino a la hueste de los Elohines, perteneciente a nuestro sagrado absoluto solar. ¿Qué necesitamos? Cooperar con la gran obra. ¿Qué necesitamos? Aportar la posibilidad de realizar formulativamente y trabajar sobre sí mismo. Vamos a explicar esto a continuación. Vamos siguiendo con la inquietud planteada a la audiencia sabia que nos escucha. Es necesario también considerar en nuestro desarrollo interior y encauzando esas inquietudes espirituales que pudiéramos tener, esos impulsos creadores internos, algo de orden superior y que implica mucha seriedad en lo que respecta a la continuidad del trabajo sobre sí mismo, y es la vigilancia de nuestras propias reacciones a los aconteceres, a los sucesos, a las conversaciones, al insulto que llegó a nuestra vida, a la crisis que se presentó porque nos atracaron, porque estamos enfermos. Toda esta serie de conflictos que se nos presentan, necesitamos vigilar, en este caso, autovigilar nuestro aspecto interior, porque la vida en sí, según las enseñanzas del venerable maestro Samael y crística, no son solamente externas, sino que también implican en un gran porcentaje lo interior. Por eso es que Manuel Kant decía y afirmaba en sus obras de que lo exterior era tan solo el reflejo de lo interior, y la vida a nosotros llega a través de impresiones, porque nosotros no podemos meternos algo sólido en nuestro mundo interno, que es la mente, en el caso de percepción de los sentidos, sino que llegan a nosotros a través de impresiones. En este caso, la vida son infinitas y variables impresiones que llegan a nosotros a través de los sentidos externos y a través de la percepción interna. En todo caso, la exhortación es que debemos vigilar, autovigilar, autoobservándonos, cómo reaccionamos internamente, que es el aspecto profundo de la vida con respecto a los agentes externos, que repito son aconteceres, repito son sucesos, personales o no personales, pero pertenecen al mundo externo, que conocemos nosotros como gimnasio psicológico. ¿Por qué debemos estudiar nuestras reacciones? Porque es la posibilidad que nosotros tenemos de cambiar nuestra vida. La vida de nosotros requiere un cambio a la prosperidad, a la elevación de nuestro nivel de ser, a la creación, como lo dijimos, en el marco del comienzo de Cantos de mi Tierra, de realizar y de crear, de edificar el templo del Dios vivo en nosotros. Pero para eso necesitamos trabajar con el fuego, porque ya analizamos el aspecto psicológico. En el aspecto psicológico debemos estudiar nuestras reacciones. ¿Por qué reaccionamos de esta y de aquella manera? ¿Por qué somos violentos? ¿Por qué somos iracundos? ¿Por qué somos orgullosos? ¿Por qué fuimos altaneros? ¿Por qué herimos con nuestra palabra? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué exageramos? ¿Por qué deseamos la mujer del prójimo? ¿Por qué bebemos tanto? ¿Por qué somos adictos? O sea, hay una serie infinita de sucesos en nosotros internos que tienen como fundamento no solamente una falsa personalidad, sino los yoes, que debemos estudiarlo. Esto pertenece a la psicología y es necesario porque cambiando las reacciones, estudiando sus causas intrínsecas internas, podemos modificar cientos acontecimientos desagradables. O sea, la vida externa puede ser cambiada en nuestro nivel
si cambiamos nuestro nivel de ser, si cambiamos nuestra forma de pensar, de sentir y de obrar, pero a través de la aniquilación del ego, no por ser mejores, no, esa no es la propuesta. La propuesta es la transformación de fondo radical a través de la aniquilación budista. Pero más aún para esa obra que estamos comentando ustedes, que nos exhortó el Cristo, que nos exhortó el Maestro Samael y que nos exhorta Pablo de Tarso, en una creación interior, y toda creación tiene como fundamento el fuego. No existe creación alguna sin el fuego y el agua. Entonces es interesante que nosotros comprendamos este punto. Continuando con la exhortación en Cantos de mi Tierra y profundizando en ella para darle un alcance mayor en el entendimiento y poder llevarlo a la práctica, en la edificación, que es la creación del hombre en sí mismo, la gran obra, o la expansión de la obra de Dios después del séptimo día, porque nuestro trabajo es el octavo día, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en el sentido interno, pero físicamente no tenemos ese logro. Esa es la propuesta solar, que a partir del día 8 ya es una creación interna, es una cooperación con el logro. Es decir, en ese caso sí es a imagen y semejanza de Dios, el hombre del octavo día, porque el del séptimo día, del punto de vista del Génesis, sin el fuego, es el animal intelectual que somos nosotros. Es decir, somos racionales, mamíferos, bípedos, educados y todo, pero no tenemos una creación interior profunda de esos cuerpos celestes internos que habla Pablo. Ni tenemos la cristificación, ni somos resurrectos. No tenemos el Donum Dei, no tenemos la medicina universal, no tenemos el elixir de la larga vida, que es la inmortalidad, ni nada de eso, porque no somos hombres verdaderos. Hombre verdadero es el del octavo día, es aquel que edificó en sí mismo la Jerusalén celestial, y es la propuesta esta mañana en Cantos de mi Tierra, y que aportamos a través de 88.1 FM en estos instantes, a través de las enseñanzas críticas y del gnosticismo universal. Es necesario entonces edificar dentro de nosotros mismos, para gloria de Dios y de nuestro Padre, el templo interno. Ese templo interno tiene dos columnas olímpicas, macizas, de roca. Esas columnas son Yaquín y Boaz. Yaquín y Boaz tienen una separación, porque una es blanca y la otra es negra, una es femenina y la otra es masculina. Pero en el centro está lo que se llama la luz o la distancia recíproca, que nos permite el equilibrio, la compensación. Esta es una gran clave en magia sexual o en Urbaratus Yoga o a través del Gran Arcano, porque así como los ojos no pueden ser saturados de luz porque existe fatiga e irritación ocular, también sabemos que cuando hay saturación de música, de oídos, de gritos, en el oído él también sufre y se irrita, y podemos perder esos sentidos. Así es el Gran Arcano, que necesita una pausa magnética creadora y se encuentra entre Yaquín y Boaz. En todo caso, también nos recuerda a las columnas olímpicas que derribó Sansón cuando él es cegado, posteriormente que cayó en manos de los filisteos, creo, si puedo recordarlo, cuando pasó por aquel episodio nefasto de que le cortaron la cabellera, la Dalila de los tiempos antiguos. Entonces es interesante que nosotros reflexionemos, porque todo esto es un solo misterio. Porque fíjense, en todo misterio iniciático de la edificación del templo interior aparece, si no es una Dalila, es una Magdalena, o si no es una Sulamita de Salomón, o si no es una Kundry de los misterios de Richard Wagner en el Parsifal y de su ópera maravillosa. Siempre encontramos el eterno femenino en estos misterios, porque la creación en sí es tría, o triuna, o triada. Pertenece al guarismo matemático en su tercer cano, o en su tercer orden, porque es el resultado de la unión de dos. Entonces, ese dos es femenino y el uno es masculino.
Los que conocemos matemática pura, mucho más allá de la escolástica o de la tradicional o de la catedrática, sabemos que todo número impar es masculino y todo número par es femenino. En ese sentido, matemáticamente podemos demostrar a través de un razonamiento y argumento o argumentalmente de que necesitamos de las tres fuerzas primarias del universo, llamémoslas Padre, Hijo y Espíritu Santo, llamémoslas positivo, negativo y neutra, llamémoslas santo afirmar, santo negar, santo conciliar, llamémoslas Keter, Chomak y Binak, se necesitan para crear. Entonces la creación es de la octava lateral del Sol, es el hombre del octavo día, es el hombre verdadero. Cuando esto se realiza la gran obra. Nos convertimos en un maestro verdadero, pero no perfecto, pero ya estamos escalando la responsabilidad de ser un individuo. Nosotros actualmente no somos un individuo y por eso somos irresponsables. En alguna medida, ¿cuál es la exhortación? Que reflexionemos al respecto y nos enrumbemos en la decisión autodeterminante, en voluntad y en conciencia, de erigirnos un templo interior. En todo caso, compartimos con la audiencia profundizando una propuesta maravillosa de actualidad palpitante y que estuvo encerrada como propuesta siglos y eones de tiempo en nuestra historia de la raza aria. Nos referimos concretamente al tesoro de la Aryavarta, que es el Gran Arcano. Ese Gran Arcano es el misterio del fuego, y el misterio del fuego es la posibilidad infinita de creación. Es la fórmula viviente que nos permite crear a través del amor, pero del amor como energía pura, como energía vivificante, como energía determinadora. Esa energía nos permite crear los cuerpos existenciales superiores del ser o el traje de boda del alma. Y entonces ya tendríamos dos factores, ya tendríamos el aspecto formulativo de autoobservación, de trabajar sobre sí mismo con el yo para destruirlo, para que la esencia resurja iluminada. También planteamos el tema del Gran Arcano, que nos permite crear los cuerpos solares. Pero nos faltaría en esta mañana, como recordatorio, que son los fundamentos de los tres factores, el Dharmadato o el factor caridad y el factor sacrificio. No puede haber avance, no puede lograrse la cristificación sin la caridad, sin ese fuego maravilloso del amor expresada socialmente en bondad, en dádiva, en altruismo, en entrega, en pasión de dar nuestra vida por nuestros semejantes. Todo aquel que comprenda su propia realidad interior se sacrifica por sus semejantes. Porque aquel que se afirma a sí mismo también se está negando a sí mismo. Es decir, el que se afirma en el ego se niega como ser. Al negarse como ser, se niega como plenitud y como totalidad, y como comunión y como comunidad. Pero todo aquel que se niega en el ego y se afirma en el ser, se afirma en la comunión, se afirma en comunidad y se afirma en el todo. Es necesario reflexionar sobre este punto de la integración, porque el fundamento del ser es integrarse, y esto pertenece a la ontología gnóstica. Es decir, el ser es una infinitud de ser, como Dios es Dios. Entonces necesitamos comprender dentro de nosotros esa necesidad de unidad, de integración. Porque si logramos la unidad, si logramos la integración, entonces logramos la religión verdadera. Logramos ese yoga real, legítimo como aspiración de desarrollo interior profunda en todas sus posibilidades infinitas.